Esto es la iglesia por dentro. Vamos arriba, espérate. Tienen que aplaudir. Todas. Vamos, 1, 2 y 3. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, La Iglesia por Dentro. En el día de hoy tenemos a Katiuska. Un aplauso para Katiuska, que se integró nuevamente aquí al grupo. Dios mío, falta Vladimir. El señor Vladimir, yo no sé qué es lo que vamos a hacer con él, pero lo de él viene pronto. Pero nada, tenemos un tema súper interesante en el día de hoy. Es un tema al cual yo casi no voy a participar porque yo no tengo mucha experiencia con ese tema, pero diré lo que el Señor pues ponga en mi corazón y lo que yo tenga sobre eso para dar. Pero aquí tenemos a Jessica, a Katiuska, que quizás tengan un poquito más de experiencia con estos temas, pero es sumamente interesante, la verdad, y queremos compartir nuestras experiencias con ustedes. Espero que les guste. Por favor, denle like, suscribirse, porque mucha gente está viendo los videos, pero no se están suscribiendo. Por favor, suscríbanse para que el contenido pueda seguir llegando a más personas. Denle like, compártanlo con las personas que ustedes conozcan para que sean edificados también al igual que ustedes y al igual que nosotros. Y nada, Dios les bendiga. Le dejo a las muchachas para que le presenten el tema y comencemos a hablar sobre esto. ¿Y qué pasó? Ahí, yo no voy a editar tanta vaina. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ya ustedes hubieran hecho como 10 videos ya, usted no le luce ya de que quedase ahí, de que frisado, como que, y tú tienes como 20 años en esto, mira a ver. Katiuska. Dios mío, bueno, ya, okay. Ahí creo que es importante. Katiuska ahora va a decir, hola, Dios le bendiga, soy Katiuska Huelvas. No, presenten el tema, ¿cuál es el tema? Desde Colombia. El tema también, tienen que decir el tema. Ok, Dios le bendiga. Estoy afónica, perdonen. Estaba jugando a fútbol y soy un poco competitiva. Ganamos la Eurocopa. Nosotros los de Barcelona, los de España, Visca Cataluña. Ok, perdón, a mí no me gusta el fútbol, pero bueno. El tema de hoy es las personas heridas dentro de la iglesia. En este tema podemos hablar de tantas cosas, pero creo que cada uno ha elegido temas que nosotros hemos vivido, de heridas que hemos tenido nosotros, o eso es lo que yo creo, no lo sé. Y vamos a dejar a Katiuska. Ay, amén. Se me había atravesado el micrófono, por aquí estamos. Colombia, pues, gloria a Dios, estamos aquí. Sabemos que es de bendición y es un privilegio darle la gracia a Dios en este tema. Heridas. ¿Qué es una herida? Heridas es esa cicatriz que las personas pueden dañar o malinformar tu corazón. ¿Por qué lo digo de esta manera? Y saqué esta propia definición porque las heridas son las que te hinchazan o te flechan el corazón. Realmente, muchas veces nosotros cuando tenemos heridas, lo digo en la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, nosotros mismos que somos la iglesia, que muchas veces nos hieren, ya sea sentimentalmente es la mayoría, porque es una emoción que nos puede dar rabia, nos puede dar odio, amargura, entre muchas cosas más, porque la herida parte siempre de un principio que es el odio de una persona con otra, o una mala información o murmuración entre personas. Las heridas se dan indistintamente, ya sea cual o y respuesta de alguna persona. Entendemos que nosotros como personas somos emocionalistas muchas veces, pero cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nuestro corazón, nosotros debemos sujetarnos al Espíritu Santo y controlar y tener un equilibrio en todo lo que hacemos o actuamos en esta tierra. Quiero compartir algo muy interesante sobre el siervo Job. Sabemos que Job sufrió mucho, ¿verdad? Fue herido.
por muchas cosas que sus amigos, su esposa, aunque era un varón perfecto, y sigue siendo el varón perfecto que el Señor ha llamado y ha escogido. Y aquí sabemos mucho Job, que se nos ha quitado muchas cosas, hemos perdido muchas cosas, pero como Job seguimos siendo firmes y fuertes. Job se le fue quitado todo, ganado, tierra, hasta su salud. Sabemos que Job sufrió y tras de eso sus amigos lo rechazaron. También su esposa lo rechazó. Su esposa le dijo, pues maldiga a tu Dios y muérete. ¿Qué es lo que está haciendo Dios contigo? Una impía. Es decir, que muchas heridas son basadas en nuestra propia familia o fuera de nuestra familia o de nuestra comunidad. Muchas veces las heridas son aquellas palabras fuertes que nosotros creemos, wow, no lo espero de esa persona que lo diga así. O, ¿qué pasó aquí? Yo me estaba comportando bien con ella y ¿por qué me salió con esto? Son heridas que muchas veces creemos que son pequeñas, pero son demasiadas en nuestro corazón. Pero por eso dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. La vida. Entonces, así como este varón Job fue tirada en muchas fuentes en su área de vida, pero también fue firme. Y quiero que leamos en Job capítulo 6. Dice Job, reprocha la actitud de sus amigos. Respondió entonces Job y le dijo, oh, ¿qué pasasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza? ¿Por qué pesarían ahora más que la arena del mar? Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montes junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Me escuchan? Sí, no, está bien. ¿Qué pasa? ¿De qué tú te ríes? De que sí, ¿Eh? de que si la clara del huevo De- hay gusto, yo la encuentro con gusto. Sin sal. Con sal, yo le encuentro buena. Con sal, O pero hay que con hacer lo que pan. estoy diciendo. Con sal. O con pan sin sal. Está buenísimo. Sin sal. Con pan. ¿Habrá gusto en la clara de huevo? Perdón, Sin sal. nunca continúa. Con arroz. No se lo comerían. Pero bueno, Sin sal. dice, Está fuerte. Pero nada, está bien, sigue. las cosas que mi alimento no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diere que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? ¿Y qué agradará a Dios quebrantarme? Que soltará su mano y acabará conmigo. Sería un mi... Otra vez. Tú vas a leer el libro entero, mija. ¿Y qué? Pero déjala que lea. Pero espérate, Katiuska, te voy a hacer una pregunta, perdón que te interrumpa, como Ay, siempre. ¿Tú alguna vez te han herido en la iglesia? Yo pensé que tú le ibas a preguntar que si alguna vez le había echado sal a la cara de... Pero déjame la cara de juego, tranquilo. Yo pensé que te le iba a preguntar, de verdad. ¿A ti alguna vez te han herido dentro de la iglesia? Claro que sí. ¿O tú has estado herida dentro de la iglesia y has herido a alguien? Wow, pero ese perro está fuerte.
Ponte ahora, mijo. No, que el perro está fuerte. Ya se calmó. Bueno, creo que tanto como me ha herido, como también una vez se hiere. Ok, cuéntanos esa experiencia. Bueno, yo como les comenté, yo asisto a la Iglesia Cristiana Cuadrangular aquí en Valledupar, Cesar, Colombia. Mis pastores son José Ramírez. Yo estaba en un grupo de alabanza, estaba porque ya no estaba. De ahí surgió el problema. Estaba en el grupo de alabanza, comencé mi proceso tocando el piano, todavía lo toco. Gracias a Dios y la gloria sea para Él. La música me encanta muchísimo. Pero en este grupo habíamos muchos jóvenes, habíamos 6. Cada quien tenía sus pensamientos, sus distensiones, como a ellos les parecía, como uno quiere. En este momento nos encontrábamos practicando y en un momento dado, pues una persona dijo, ¿tú qué haces ahí? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué haces esto así? ¿Por qué no me gusta? Digo, pero ¿acaso estás tocando tú el piano o lo estoy tocando yo? Son respuestas que muchas veces uno dice, pero, hey, ¿por qué te metes conmigo si no te estoy haciendo nada? ¿Qué es lo que te desagrada de mí si no te estoy diciendo nada malo? Solamente estoy haciendo las cosas como Dios me manda a hacerlas. Yo soy una persona bastante pasiva, no me gusta estar, pero también soy bastante activa en la parte de que cuando tengo que hablar, hablo. Aclarar las cosas, las aclaro. Fuertemente, sí. Pero Dios ha trabajado conmigo en esa área porque yo digo, Señor, ya como era de contestar como que unas piedras en las manos y decir esto, lo otro pasa. Uno explotaba. Entonces a esa persona yo le dije, no seas un títere, no seas un payaso, mira bien lo que estás haciendo. Y era la líder del grupo de la... Sí. ¿Tú, Katiuska, le dijiste eso? Sí, claro, porque estábamos cambiando de carácter, ¿no? De líder de ese momento, que era una transversía porque no me gustaba el líder anterior. Y todavía es la hora y yo le digo, Señor, si tú has permitido esto es para forjar mi carácter, porque el Señor lo hace para forjar tu carácter y mi carácter. ¿Te sacan del grupo de alabanza por eso? No. Mira bien cómo fue la cosa. Yo seguí perseverando y el Señor, hasta que tú me tengas aquí, así será. Yo tenía otro liderazgo en la parte de grupos familiares que se hace en las casas. Los tenían a cargo. Yo digo, Señor, ¿qué es esto? Me sentía cargada, me sentía pesada, porque era mucho peso. Yo hacía las cosas y a muchos no les parecía que la estaba haciendo bien. Porque yo digo, lo que Dios manda, eso es, y hacer la voluntad del Señor se hace. Por encima de lo que el mundo piensa o de las personas piensan. De muchas personas pensaron muchas cosas, yo dije, Señor, pero si ellas pensaron así, imagino yo al pastor qué pensará. Porque había muchas leyes, muchos paradigmas, muchas personas que querían ser una línea de tiempo a su misma distancia y querer trabajar con el tiempo de las demás personas. Que todo lo que a ellos les aparezca alrededor de ellos. ¿Sí me hago entender? Querían que uno trabajara a su forma, a su tiempo, a todo lo que ellos decían, a lo que ellos se les daba la gana. Pero yo, en ese caso, no me gustaba así. Yo cuando tenía que decir las cosas, las decía. Y por eso pudo haber herido muchas personas y como me hirieron a mí también. Y yo tomé la decisión de soltar ese liderazgo de la comunidad. El año pasado le dije, pastor, mire, le entrego, estos son mis soportes, hago esto, mire lo otro. Primera vez que se lo cuento aquí. Esta es una etapa que el Señor me ha permitido. Primera vez que lo cuento en plataformas virtuales. Exclusiva. Exclusiva.
Entonces yo le dije, pastor, mire esto, mire lo otro, con todo el respeto, con todo el amor. Me ha gustado trabajar con usted, pero ha llegado la hora de entregarse. Se lo entregué. Primer liderazgo, se lo entregué, que es de la comunidad. Tome, no puedo más. Así con sus leyes y reglas, no se puede. Porque quieren tomar el tiempo de uno como si fuera de monedita de oro o de oro. Ok, entonces tú sientes que tú heriste a la persona con tu actitud. Claro, pero también pedí perdón. Yo le dije, pues, pastor, mire, perdón, si yo le hice esto, convoqué al grupo, también pedí perdón. Les leí una palabra que dice que con todo y eso yo me gozo en el Dios de mi salvación, con todas las actitudes, con todas las cosas que han hecho en mi vida, tanto como de ellas como de la mía. Les pedí perdón y todo ha salido súper bien. No tengo ningún problema en decir de las cosas, porque sé que el Señor me ha respaldado en muchas áreas y todavía me sigue respaldando. ¿Y qué tú aprendiste de ese proceso, la verdad, de esa situación en tu congregación? Trabajar y confiar más en Dios que en los hombres, colocar mi mirada en el Señor que en los hombres, porque muchas veces nosotros creemos que por ser pastor o porque ser un líder tiene todo es bien. ¿Cómo le explico? Que son perfectas. No. Saber que somos seres humanos y nos equivocamos, pero también de la equivocación debemos saber hacer las cosas, saber perdonar, resistir. He aprendido la resistencia, he aprendido la paciencia, he aprendido que a pesar que me den muchos golpes, a pesar que mi corazón muchas veces ha tenido lloro, porque uno puede llorar. En medio de todas esas situaciones uno puede llorar. La cosa es no perdonar. Porque cuando tú no perdonas, el corazón se te llena de odio, de amargura, de resentimiento, o cuando ves a esa persona te da rabia. Así me pasaba a mí, pero gracias al Señor le doy la gloria y la honra. Falta de perdón. Correcto, y le doy gracias a Dios. ¿Y cómo te diste cuenta que tú tenías esa herida? Porque a mí el corazón me dolía, había una presión. Espiritualmente había una presión y no daba para hacer las cosas. Como que siempre tenía una piedra en la mano. Siempre contestaba lo que era. Pero que muchas veces las personas se lo buscaban. A la defensiva estaba todo el tiempo. Como Elvis. Eso es. Y ahora, pues, tanto por eso que he tenido demasiado. Aunque digan que, uy, no parece que lo haya. Pero me ha tocado duro y aquí estoy firme. Y es la hora, todavía en la iglesia como tal, que digamos de altar, que estoy arriba del altar, que estoy participando en el altar. Ahora mismo estoy así, sentadita. Y no porque... Pero porque tú quieres. Por dos cosas. Los reglamentos muchas veces que pone el hombre. Ah, tú te disciplina, Katiuska. No. Vamos a ponerle al título de este video, Katiuska en disciplina. Tan, tan, tan. Y una pregunta, Katiuska. ¿Cómo tú te diste cuenta que tú tenías, o sea, me dijiste que te hacía presión el corazón, pero cómo tú sanaste esa herida? ¿Cómo tú la trataste, esa herida? A través de la oración, del ayuno, de ver a las personas y hablarles, de saludarlas, de decirle un Dios te bendiga, de tratarla como se merecen. Aprendí de que no muchas veces tengo la razón o la verdad. También uno tiene que ver las cosas de otro punto de vista o como ellos lo piensan. Libertad, por esa parte ya no siento esa presión aquí que sentía antes, que eso era horriblemente feo, demasiado feo. Y Dios me sanó mi corazón
Y todavía es la hora, le digo, Señor, gracias. Porque el Señor me dijo, te bajé para que no te contamines. El Señor me habló audiblemente. Entonces, no lo digo disciplina, sino que mi iglesia está pasando un proceso, que es donde Dios tiene que trabajar bastante. Desde la autoridad máxima que Dios colocó ahí, hasta de todas las personas que hay alrededor. El Señor muchas veces nos baja no para que no nos exaltemos, sino para que nos demos de cuenta cómo está nuestro corazón. Amén. No lo digo porque ya llevo 6 meses. Y le digo, Señor, hasta cuando tú quieras, así haré. Hasta donde tú me digas, así haré. Porque Dios me permitió ver tantas cosas, demasiadas cosas, visión, revelación, que me hirieron. Yo digo, Señor, gracias. Gracias, porque me he dado cuenta. A causa de ver las heridas de otra persona. La injusticia, las injusticias que se ven en el mismo pueblo de Dios. Y muchos creen que es afuera. En el mismo pueblo de Dios, en las mismas personas de adentro de tu congregación, son las que muchas veces te hieren. Porque yo llego a otras iglesias y todavía me invitan a otras iglesias, porque no estoy en disciplina. Muchas veces me invitan y digo, wow, qué honra, qué honra. Porque el Señor nos honra. Donde Dios te posicione, Dios te honra. Y el Señor te toca. Y el Señor te habla. Y por eso lo digo, el Señor nos habla audiblemente. Y el Señor quiere que seamos personas sanas. ¿Y cuál era mi versículo favorito? Que lo acabo de decir no hace mucho. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ese era mi versículo todos los días. Y lo repetía todos los días. Y todavía lo sigo repitiendo. Y digo, Señor, sobre toda cosa guardada, guardo mi corazón. Porque de él mana la vida. ¿Y quién se lo daña? Uno mismo muchas veces. Porque yo no voy a dañar al otro, sino uno mismo se daña por dentro, el interior de uno. Por ejemplo, si tú tienes odio, ¿quién te va a herir? Tú mismo te hieres. Tú mismo te haces las malas cosas. Si tú le vas a hacer un mal a un prójimo, eso se te regresa y esa maldad se te va para ti misma. Si tú vas a hablar algo de alguien mal, de nada te sirve porque tú misma te hieres. Por eso es importante sanar nuestro corazón. Por eso es muy importante tener en cuenta que el Señor nos habla en todo momento. Y cuando el Señor te habla, hay que tener mucho cuidado. Cuéntanos, de eso he aprendido, no sé. Si me pasa. Cuéntanos, Jessica, de tu sabiduría, de tu experiencia. Bueno, yo... ¿Qué tanto te han herido? Si tú conoces algún caso específico. Bueno, a mí me han herido fuertemente, más que en el mundo, aquí en la iglesia. Pero no quiero contar sobre la herida que me hicieron en la iglesia, sino la herida que yo venía arrastrando. Yo no sé si me entienden bien. ¿Se me entiende? Ok. Sí, claro, Para que me entiendan, voy a explicar como un poquito así de mi vida por encima. Yo no crecí con mi papá. Mi papá, cuando yo tenía 2 años, vino para acá, para España. Entonces, aunque yo tenía a mi padrastro y mi tío fue como mi padre, me faltaba ese amor de mi padre. Entonces, crecí con esa falta de padre. Eso hace que uno crezca emocionalmente herido ya. Entonces, ¿qué pasó? Que yo desde pequeña intentaba como llenar ese vacío con un chico, con un novio, con un noviecito, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, mientras fue pasando el tiempo, que yo pasé por la calle, todo eso, por novio y esa cosa, aparte también de lo que me pasó a mí, eso fue creando una herida más profunda en mí. Cuando yo vine a la iglesia, yo vine con esa herida no había sido tratada. Entonces yo emocionalmente necesitaba una persona, o sea, yo necesitaba una dependencia emocional de un hombre.
Entonces eso me hizo cometer muchos errores aquí dentro de la iglesia, herir a personas. ¿Por qué? Porque yo quizá empezaba a hablar con una persona, me gustaba y me aferraba a esa persona, y tanto esa persona me hirió a mí, porque yo tuve un novio aquí en el Evangelio, esa persona me hirió a mí y yo herí a esa persona, porque los dos veníamos con esa falta de cariño de él, de su madre, yo de mi padre. Entonces éramos dos personas heridas intentando servir a un Dios perfecto, o sea, Dios perfecto. Y eso lo que nos hizo fue que nuestra herida creciera más y nos alejáramos más de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, cuando tú tienes esa herida de dependencia emocional, tú lo que haces es que te aferras mucho a una persona. Tú te aferras a esa persona y es como que todo lo quieras hacer con esa persona. Tú intentas como que esa persona haga lo que a ti te guste hacer o lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, yo era una persona que me encantaba leer la Biblia, me encantaba, bueno, me encanta, pero, o sea, en ese momento era como una pasión grande que tenía. Entonces yo le exigía a esa persona que leyera también la Biblia, pero sin darme cuenta de que era que yo quería pasar tiempo con esa persona leyendo la Biblia. Entonces yo fui hiriendo a esa persona y esa persona me fue hiriendo a mí. ¿Por qué? Porque nos posicionamos cada uno en el lugar de Dios y le dimos un espacio a la otra persona que le correspondía a Dios. Entonces eso lo que nos hizo fue alejarnos de Dios. Y cuando uno se aleja de Dios, uno pues tiene el carácter que uno tiene, que yo tengo un carácter muy fuerte. Entonces eso me hizo también herir, o sea, aparte de que yo tenía la herida de dependencia emocional, yo también tenía un carácter muy fuerte, digo tenía, porque en el nombre de Jesús ese carácter ya se me fue, ya yo lo he tratado, todavía tengo que tratarlo más, pero ¿de qué tú te ríes, Elvis? No, nada, sigue hablando también, el demonio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo era una persona un poco así como Katiuska contó, que yo, si le tenía que decir, tú lo que necesitas oración, tú estás demasiado carnueto, tú lo que necesitas es Cristo. Quizá lo que yo estaba diciendo, yo tenía razón, pero no era la manera correcta. Entonces, muchas veces dentro de la iglesia herimos a la persona por no saber cómo responderle, por no saber cómo tratar. Y este tema, bueno, lo eligió Vladimir, nosotros lo apoyamos, Katiuska, pero es para que la gente sepa también que dentro de la iglesia no hay persona perfecta, sino que hay personas heridas. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, la iglesia es un hospital donde venimos personas heridas, donde venimos personas necesitadas. Entonces, muchas veces nosotros vamos a la iglesia pensando que vamos a encontrar ya todo bien, toda la persona, wow, en amor, esto, y no es así, porque cada uno viene con heridas que tiene que ir tratando. Entonces, en la misma Biblia, yo no tengo un versículo en concreto para hablar de esto, pero sí que, por ejemplo, podemos ver el ejemplo de Pedro. Pedro le contestaba el Señor, porque es así, porque cuando la mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús, que Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Pedro fue que dijo, pero tú ves que todo el mundo está aquí, pregunta que quién te ha tocado. Como usted entiende, Pedro también fue el que le cortó la oreja cuando se llevaron a Jesús, cuando se llevaron a Jesús. Juan y Jacobo, cuando no le dejaron entrar a Jesús en la ciudad, dijeron, quiere que oremos para que descienda fuego. O sea, Jesús lo llamó los hijos del trueno, o sea, tenían un carácter fuerte. Vemos también como Tomás era incrédulo, o sea, personas que pasaron 3 años y medio andando con Jesús. Vemos como ellos aún así no estaban perfeccionando, no estaban perfeccionados. Todavía el carácter de Cristo no había sido en su totalidad en ellos, pero no significa que ellos no iban avanzando, que ellos no iban cambiando, porque cuando cogieron a Jesús, que Pedro negó a Jesús,
lo identificaron porque Pedro hablaba como él y se comportaba como él. Dicen, tú hablas como uno de él, tú hablas como uno de ellos. Entonces, lo que elegimos este tema es para hacerle entender a las personas que están dentro de la iglesia, que son nuevos creyentes o personas que visitan a la iglesia, que en todas las iglesias hay cosas que no te van a gustar. Van a haber personas que quizás tengan todavía el chisme, quizás tengan todavía enojo, quizás todavía tengan tristeza, porque quizás Dios no ha hecho todavía la obra en esa área con ellos. Y así mismo, como tú vienes por necesidad a la iglesia, como tú vienes con falta, así mismo vienen las otras personas, no importa que tengan más años que tú. La obra todavía tiene que ser perfeccionada. Amén, ¿no? Hay mucha gente que no, también que se puede que cambien, pero vuelven a lo mismo y así, porque nadie es perfecto, entonces pues. No, Dios dice que él ve como el perro que vuelve a su vómito. Esa palabra a mí me marca mucho. Sí, pero ya eso, hay mucha gente así, lamentablemente, mucha gente que no es que están en pecado, pero por ejemplo, si tienen algún trauma de su personalidad, puede que no se lo hayan entregado todavía a Dios, puede que lo tengan en oculto, puede que estén trabajando así mismo como tú dices, puede ser que ellos tengan, porque a veces no es que Dios no lo hace, sino como que dependiendo como tú suelte también a veces, también, o sea, todo va a depender de la persona y de cómo sea su proceso individualmente con el Señor, su relación y todo. Todo eso va a influir en los cambios que hagamos como personas dentro de la iglesia, porque al final ninguno somos perfectos, o sea, cada uno tiene su forma. Mi pastor siempre dice que se van de aquí porque no le gustó como la prédica, no le gustó el mensaje, no le gustó que había un hermano que era chimoso, se fueron para otra congregación, pero sin embargo llegan a esa otra congregación y se topan con 3 chimosos más. O cuando en el mundo la gente dice que no, porque yo no voy a la iglesia porque son chimosos, no, porque yo no voy a la iglesia porque son hipócritas. Mi pastor dice que, bueno, bienvenido a uno más. O sea, ven tú también para que sea otro más. O sea, porque estamos muy equivocados a la hora de pensar de que cuando estamos dentro de la iglesia somos perfectos. Somos personas que ya somos perfeccionados y que nosotros pues ya no hay falla. Y pues esa es la idea que mucha gente tiene. Y a veces no es porque la gente lo tiene, sino que se lo venden. O sea, porque muchas veces queremos vender lo que no somos todavía. Entonces, pues, hay muchas personas que hasta la voz cambian cuando hablan. O sea, cuando van a predicar o algo, o hablan de Dios, cambian hasta la voz. Como que contigo hablan normal y de repente varón, y comienza, y tú, oh, ¿por qué fue? Se transformó el hombre. Entonces, es por eso, es porque tienen unos parámetros para ser un hombre de Dios. Como que, o sea, sé tú mismo, sé orgánico, sé honesto. O sea, no te dejes llevar por lo demás. Entonces, cuando pasa eso, cuando tú eres una oveja que sigue a un hombre, muchas veces en vez de dejar que Dios trate contigo la cosa que tiene que tratar de tu personalidad, tú te enfocas más en parecerte más a lo que están en la iglesia, a los líderes, a tu pastor o a cualquier otro líder dentro de la iglesia que tú le das seguimiento. Tú te enfocas más en parecerte a esa persona que en vez de que Dios trabaje en lo tuyo personal, porque cada quien es diferente. Entonces, por eso que hay mucha gente que fingen una carátula por ser cristiano y le venden eso a la gente. Entonces, el que está afuera cree que uno es perfecto porque le venden perfección. Y no es así. No somos perfectos, somos todos iguales. La diferencia entre los que están afuera o los que no conocen a Dios y los que estamos en el proceso de conocer a Dios es que pues somos guiados por la palabra de Dios y tratamos de ser guiados por el Espíritu Santo. Pero si no somos iguales que los demás, sufrimos, podemos pecar, podemos cometer errores, podemos fallarte. O sea, el único que no te falla es Jesucristo. Por eso es que uno tiene que poner la mirada siempre en Cristo, olvidarse no importa que sea tu pastor, no importa que sea
el evangelista de evangelistas, tu mirada debe estar puesta siempre en Dios. Hay muchas personas dentro de la iglesia que se van por cualquier motivo a otra iglesia. Así. O sea, si Dios te puso a ti en un lugar, si Dios te permitió a ti congregarte en un lugar y tú sentiste confirmación de parte de Dios de que ese es el lugar donde Dios quiere que tú crezcas, en el lugar donde Dios quiere que tú estés, el lugar que Para Dios ir a una iglesia, pero esto fuera del tema, pero me salió esta pregunta. Para ir a una iglesia, o sea, para tú congregarte, tienes que pedirle confirmación a Dios para congregarte. No, tú puedes ir a la iglesia que tú quieras. Ok. O sea, tú puedes ir, o sea, tú dices... Ok, ya solamente era eso no, para no espérate, desviarnos. no, pero espérate, porque ya tú debías el tema, está bien, hay que responderte. Imagínate, tú te refieres a una persona que no va a la iglesia, a alguien que no va y que quiere ir por primera vez. No, puede ir a cualquier iglesia donde se predique la palabra de Dios de la forma correcta. Es el lugar perfecto para cada persona. ¿Entiendes? O sea, yo no veo ningún problema porque tú eres un nuevo creyente, tú eres una persona que tiene una necesidad de Dios. Tú vas a la iglesia que tú quieras. Si en tu casa, por tu casa hay una iglesia, a menos que el Señor te dirija a otra iglesia. Si Dios no te quiere en esa iglesia, te vamos a ver, porque a mí, particularmente, cuando yo me convertí, yo digo que en mi casa, porque en mi casa yo inicié mi proceso, en mi casa yo comencé a ver prédica por YouTube, y en mi casa yo recuerdo que yo hacía la confesión de fe, como llaman, hasta 3 veces en una semana, la hacía yo. No sé, porque de conocimiento, ignorancia totalmente, pero yo sentía que Dios me dirigía a dar el paso en una iglesia formalmente. O sea, primero yo no conocía del evangelio, yo no conocía de la palabra nada, no conocía personas, pero no estaba dirigido por nadie. Y yo sentía la necesidad de ir a una iglesia cristiana, específicamente cristiana, ni católica, ni adventista, ni de otra denominación, específicamente una iglesia cristiana, porque yo tengo amigos que son adventistas y como que no me surgió, como que no me nació el decirle a ellos, si no era cristiana específicamente. No sé qué tipo de iglesia cristiana era, pero no era católica, porque la católica ya yo la conocía, era evangélica. Y yo le pregunté a mi barbero, que él es cristiano, y fui a la iglesia donde él se congregaba. Y yo solamente fui a esa iglesia 2 veces. O sea, yo fui a la iglesia la primera vez que fui, acepté al Señor ahí en la iglesia, delante de los hombres. Y luego, cuando volví a la iglesia de nuevo, yo sentí que mi lugar no era en esa iglesia. O sea, yo sentí de parte de Dios que mi lugar no era en esa iglesia y busqué otra iglesia. Y la primera que me apareció, a esa fui. Y hasta el sol de hoy, pues, pertenecemos a esa iglesia. Y ya Okay. el Señor me ha confirmado. Él me ha confirmado lo de la iglesia, pero ya eso es un trato personal de Dios contigo. Ok, una pregunta. Tú, privada, no es broma, ¿tú has estado herido dentro de la iglesia? Bueno, yo no te podría decir, porque para mí una persona herida sería una persona como que tenga el resentimiento, creo yo. Porque a eso yo le llamaría estar herido. No, Pero porque sí, tú puedes estar herido de muchas cosas, no de... no, porque una persona herida, ¿qué es lo que da una herida? Una herida produce dolor, ¿verdad? Entonces, una herida, sangre. si alguien te causa la herida, me imagino que eso provoca resentimiento en ti hacia la otra persona. No, porque puede ser una herida que te causó la vida. Por ejemplo, la desconfianza es una herida. Pero eso lo pasé por una gente, me traicionó, sí, pasé por otra gente, exacto. me traicionó, y al final no tienes nada en contra de nadie, pero ya tienes una desconfianza contra la persona. No, pero espérate, pero ¿quién te provocó eso? Varias personas, pero no tienen nada en contra de esa persona, no, pero que el reflejo. Bueno, es que eso es una consecuencia, o sea, el resentimiento es una consecuencia de lo que te hacen. Por ejemplo, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, la causa es la maldad. Entonces,
lo que hizo esa maldad es que el amor se enfriara. O sea, esa es la consecuencia de lo que se hizo. O sea, Ok, tú no tú puedes has estar tenido herido, consecuencias dentro de la iglesia. tú no puedes estar herido y no tener un resentimiento. O sea, eso Sí, no creo que sea posible. Estar herido sin resentimiento, a menos que fuiste tú mismo que te hiciste el daño. Si fuiste tú mismo, claro, puede ser. si tú mismo fuiste que te dañaste, pues ya tú vas a tener resentimiento Porque contra ti mismo. dependiendo, hay personas que siempre buscan el culpable de otro y habemos También, otra, como en mi caso, también, que siempre nos echábamos la culpa a nosotras mismas, también, pero dependiendo cómo tú seas. ya ese otro tema. Pero yo particularmente no creo así de que herido. ¿Por qué? Porque, o tal vez sí, pero he trabajado eso rápidamente. No podría, porque ¿qué pasa? Cuando tú te hacen algo en la iglesia, qué sé yo, cuando hablan mal de ti a tus espaldas, cuando te tiran dos o tres pullas desde el altar, cuando te tiran dos o tres indirectas, para los que no entienden la puya, cuando te lanzan dos o tres indirectas desde el altar y luego te saludan y te abrazan, esas mismas personas, tú sabes que va dirigido a ti, pero quizás sean personas que tengan la confianza de jalarte y decirte, fulano, mira, yo creo esto y esto y esto, pero en vez de Pero hacerlo quizá así, no eran pullas, quizá eso no, no. fue algo que el Espíritu Santo puso que le dijeran y como tú estabas en eso, tú la cogiste para ti. Bueno, no sé, es que no estoy hablando de nada en específico, Jessica, porque eso tú no lo sabes, ¿me entiendes? O sea, Okay. yo estoy hablando de lo que yo sé. Yo hablo de lo que yo sé y de lo que entendí y experimenté, ¿me entiendes? Yo no puedo hablar de otra cosa. Sin embargo, no creo que Dios te vaya a decir algo a ti en público para herirte, ¿entiendes? Porque cuando Dios te dice algo a ti, te corrige, pero Dios también te da la solución a eso. O sea, ¿me entiendes? Dios te corrige, pero te da la solución con eso y no te hiere, porque tú sientes la paz de Dios, que es tu padre que te está corrigiendo. ¿Me entiendes? Ahora, si tú eres un necio, tú eres un rebelde, pues ya ahí es diferente la cosa, ya es otro tema. Pero el punto es que cuando pasan ese tipo de situaciones, puede ser que la persona, si no está firme en el Señor, hasta se puede ir de la congregación. Hay que tener mucho cuidado con los nuevos creyentes dentro de la congregación, porque muchas veces le hacemos daño con la mínima cosa que decimos, tal vez por su ignorancia o por su poca experiencia o porque verdaderamente quizás, como tú dijiste, Jessica, ahorita, a veces las cosas que decimos quizás sí sean verdad, pero no es la forma correcta de decirla. Entonces a veces hay muchos líderes que quizás no tienen ese tacto para hablarle a los miembros, porque tal vez te hablan a ti como nuevo creyente, te hablan como alguien que ya tiene 20 años dentro de la congregación y ya está firme y ya tiene experiencia con todo tipo de temas, porque hay gente, como te dije ahorita, que llegan a la iglesia, pero no creen que la iglesia es un lugar perfecto, no saben que la iglesia es un lugar de gente enferma, imperfecta, al igual que ellos. Entonces, cuando se topan con esas realidades de la iglesia, les choca tanto que lo que hacen es que se decepcionan, se alejan del Señor y se van, cuando probablemente todavía no han conocido bien al Señor y no tan firmes en el Señor. Entonces, yo creo que lo ideal es que cuando tú creas algo de tu hermano o quieras decir algo de tu hermano, tú te dirijas a él directamente y tú lo trates sabiamente con tu hermano. No acuda desde el altar a tú decir cosas indirectamente a tu hermano, que eso para nada edifica y tampoco ayuda en la situación. Entonces tú te puedes herir por esas situaciones. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando tú conoces la palabra de Dios y cuando tú tienes intimidad con el Señor, tú te dejas dirigir por Dios. Entonces tú estás claro de que los ojos tuyos deben estar puestos en Jesús, sin importar lo que el hombre diga, sin importar lo que el hombre haga. Si Dios te puso en esa iglesia, tú estarás en esa iglesia hasta que el Señor te saque de ahí también. O sea, nadie sabe lo que Dios está haciendo contigo, nadie sabe lo que Dios está trabajando en ti. A lo mejor Dios está moldeando tu carácter, a lo mejor Dios te está poniendo a pasar por esas situaciones difíciles con tus líderes o con tus hermanos en la congregación para moldear algo en ti. O sea, nada ocurre de la nada, nada ocurre sin razón. O sea, nadie sabe lo que Dios quiere hacer contigo. Y eso te fortalece, eso te endurece, ¿me entiendes? Y eso te hace madurar como persona y como creyente también.
porque todo lo que vayamos a pasar de ahora en adelante, las cosas van empeorando, de mal en peor, dice la palabra. Entonces, debemos estar preparados. Entonces, Dios tiene que pasarnos por el fuego para ser probado como el oro. Entonces, la única forma, una de las formas que Dios utiliza para eso es también que Dios deja que algunos hermanos o algunos líderes nos traten de diferente manera para probar nuestro carácter y para moldearnos y trabajar en nosotros cosas que tenemos internas. Entonces, pero nunca es de que la solución no es irse de la congregación, la solución de cambiarse de iglesia, la solución no es alejarte de Dios, porque Dios no tiene culpa y todo lo que Dios hace es para tu bien. Así. Mira, hay algo bueno, en hebreo, iba a decir Pablo, pero en hebreo nos dice que tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero me llama la atención de que el escritor empieza, lo voy a leer en Hebreos 12, dice, por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, el escritor aquí nos está animando a que nosotros sigamos la carrera de la fe, pero no de cualquier manera, sino mirando a Jesús. Porque quizá, aunque nosotros estemos rodeados de tantas personas que creemos que tienen a Dios, que son gente cristiana, que son gente que portan el poder de Dios, esa gente pueden fallarte, pero Jesús, sin embargo, no te va a fallar. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber, que esto a mí me cambió la vida. Yo siendo cristiana, yo siempre tenía problemas con mi hermana, y siempre que tenía problemas con mi hermana llamaba a mi padre, que mi padre es el pastor. Y él un día me aconsejó, no como padre, sino como pastor. Y él me dijo, mira, Jessica, cuando a ti te pase algo con ella, tú no tienes que pensar que el problema es ella. Tú tienes que pensar que Dios quiere tratar contigo, que Dios quiere que tú aprendas, que Dios quiere formar en ti. Y ahí ya yo veía la situación totalmente distinta. Cuando yo chocaba con una gente, yo en vez de replicar con esa gente, de pelear con esa gente, cuando una gente decía algo que me lastimaba, cuando una gente me hacía algo que me enfadaba o decía, yo empezaba a hablar con el Espíritu Santo y decía, ¿por qué a mí me molesta lo que él me está diciendo? ¿Por qué a mí me molesta o me enoja lo que él está haciendo? ¿Por qué me tiene que enojar? Y yo empezaba a buscar en mi corazón lo que había, porque él es el que escudriña nuestro corazón, el Espíritu Santo. Entonces, muchas de las acciones que otros hacen no duelen o no molestan por algo que tenemos oculto. Entonces, cuando tú vas a la iglesia poniendo tu mirada en Jesús, poniendo tu mirada en que Dios quiere formarte a ti, no al otro, tú vas viendo de otra manera. Porque cuando tú tienes un choque con alguien, tú dices, ok, ¿qué Dios quiere tratar conmigo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué acciones, qué actitudes estoy en mal? Estoy en falta. Y ya no te empiezas a poner mirando al otro, como dice también la palabra, ¿no? Hipócrita, tú que tienes una viga entre el ojo, quieres quitarle la paja a tu hermano. Muchas veces nos pasa lo mismo también, que nosotros estando en falta, teniendo problemas, queremos que el otro sea perfecto cuando nosotros somos quizá más imperfectos que ellos. Entonces, yo no sé si alguien quiere decir algo más, sino para finalizar el video, pero animarle a la persona que siempre vayan con esta visión a la iglesia, de adorar a Dios, de poner su mirada en Jesús y de que si alguna vez alguien le dice algo que le duela, le enoje, le molesta, le hiera, usted ponerse a pensar y hablar con el Espíritu Santo. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me lastima? ¿Por qué me molesta? Y ahí el Espíritu Santo va a perfeccionarte y todas las cosas que te pase te van a ayudar para bien. Porque dice la misma palabra, a lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a nuestro plan y nuestro propósito.
O sea, y cuando tú vas con esa mentalidad, con esa visión, tú no ves el problema de los demás, tú ves el problema que hay en ti. Amén, amén. Así es. Suscríbanse, denle like, compartan el contenido. Catiusca, si tú quieres decir algo más, le puedes agregar algo más, alguna experiencia que quiera compartir con nosotros. No tiene que ser tuyo, puede ser otra persona también. No sé. Que se ha dicho todo, Lealtad. Creo que colocarle más palabras sería como que brumarla. Creo que lo suficiente es que Dios está en nuestro corazón. Y si Dios está en nuestro corazón, Dios va a tratar y transformarte porque quiere corazones limpios, quiere corazones que realmente busquen del Señor, que realmente estén apasionados, que a pesar de muchas cargas, que a pesar de muchos problemas o procesos que te estén dando por detrás, tú debes siempre mirar al Maestro. Amén. Y el que se encarga de todo es Dios. Tú no eres el abogado, tú no eres el que te tienes que vengar. Dios es el que se encarga de todo. Entonces, estas heridas, el que me está viendo ahí y sé que te han herido mucho, no importa, sánala, busca, y que lo que Dios está haciendo contigo es para bien y no para mal. Amén. Bueno, Dios Bueno, le suscríbanse, bendiga, dale. Dios le guarde, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, activen las notificaciones. Si usted ha pasado por alguna situación o alguna herida, coméntenoslo aquí al lado, Amén. aquí abajo. Así es, así es. Dios les bendiga. Muchas gracias por la sintonía y nada. Dios les bendiga. Esto es la iglesia por dentro.